Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la materia de Física 2 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Bien, pues en esta ocasión hablaremos de los circuitos eléctricos como parte del tema, perdón, de electricidad. Bien, pero ¿qué es un circuito eléctrico? Veamos entonces. Es un sistema cerrado a través del cual circula una corriente eléctrica de un punto a otro. Y estos puntos, estos extremos, se les va a denominar polos. Ahora bien, cuando ocurre este paso de la corriente eléctrica a través de un sistema cerrado, entonces se le va a llamar circuito eléctrico. Un ejemplo muy sencillo de qué es un circuito eléctrico, pues muy básico, es el de un foco o focos conectados a una pila por medio de un conductor, como aparece en la imagen. Sin embargo, bueno, en nuestra propia casa tenemos un ejemplo de circuito eléctrico mucho más grande, que hace funcionar a todos los aparatos de nuestra casa, nuestras luminarias, es decir, nuestra casa en general es un circuito eléctrico que, bueno, obviamente más adelante vamos a hablar que a su vez se deriva en pequeños sistemas. Continuando entonces, otra de las características es que si la corriente eléctrica circula por todo el sistema, se dice que el circuito está cerrado. Entonces, en otras palabras, se puede traducir a que cuando voy a mi apagador, lo presiono y se prende mi luminaria, se prende mi foco, se prende mi lámpara, ahí cuando está prendido, el sistema está cerrado porque está circulando la corriente eléctrica por el sistema. Sin embargo, se dice que el sistema está abierto cuando la corriente eléctrica no está circulando por todo el sistema, que sería el caso de cuando tenemos nuestras luminarias apagadas. Y hasta lo menciono aquí abajo, para abrir o cerrar el circuito normalmente se utiliza a un interruptor como tenemos en la imagen. Oprimo el interruptor, el foco se enciende, el sistema está cerrado. La energía eléctrica circula por todo el sistema. Oprimo el interruptor, el foco se apaga, el sistema eléctrico se encontrará abierto. La corriente eléctrica no está circulando por él. Sin embargo, en todos los circuitos eléctricos podemos encontrar algunos elementos fundamentales, dentro de los cuales menciono los siguientes: voltaje, corriente eléctrica y resistencia. En los circuitos se encuentran los siguientes componentes, aparte de los mismos. Generador es el dispositivo que mantiene la diferencia de potencial o bien aquel que suministra el voltaje. Receptor es el dispositivo que se encarga de aprovechar el paso de la corriente eléctrica y transformarla en energía útil. Cabe señalar, me regreso al generador, suministra el voltaje, también la diferencia potencial, dice ahí, o también el voltaje se le conoce como tensión eléctrica, es lo mismo. Mientras que el receptor dice que es el dispositivo encargado de aprovechar la corriente eléctrica. También dentro de los circuitos vamos a ver que puede recibir el nombre de resistencia. Continuando, el conductor es el material que permite el paso de la corriente eléctrica entre los polos. Para que vayamos teniendo en mente, pues son los propios cables que conducen la energía eléctrica y el interruptor es el aparato que abre y cierra el circuito para regular el paso de la corriente eléctrica. Entonces, si nos vamos a la imagen que aparece ahí en la diapositiva, vemos que el generador sería pues la propia pila o batería que aparece ahí. El receptor serían los dos focos, el conductor, el cable verde que rodea todo el circuito, y el interruptor, pues obviamente aparece ahí con un mango rojo que se encarga de abrir o cerrar el circuito. Ahora bien, estos circuitos pueden estar conectados de tres formas, que pueden ser en serie, paralelo y mixto. Entonces, veamos las características y cómo se conecta cada uno. Según este esquema, observemos serie tenemos del lado derecho, mientras que conexión en paralelo tenemos dos. ¿Cuándo va a ser mixto? Cuando se combinan dentro del mismo sistema, como es este caso, las conexiones en serie y paralelo. Pero veamos y profundicemos en cada una de ellas. Conexiones en serie. Los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro. Es más, si tomamos como ejemplo las famosas series navideñas, así esa es la base de una conexión en serie. Es por ello que la corriente eléctrica debe circular a través de cada uno de los elementos, de tal forma que si se abre el circuito, se interrumpe totalmente
la corriente eléctrica. Retomo el ejemplo que les acabo de decir, nuestros foquitos navideños, y lo que nos está diciendo es la conexión en serie y esto que les acabo de leer. Entonces, si un foquito de nuestra serie navideña se daña, ¿qué es lo que va a pasar? Pues toda la demás serie va a dejar de funcionar, porque la conexión en serie requiere que todo el circuito esté trabajando, esté funcionando. Si no, va a quedar inservible. Ahora bien, tenemos los esquemas o las imágenes de cómo funciona. Si nos damos cuenta, voy a iniciar a la derecha. La forma esquematizada de presentar esto es la siguiente. Observemos, aquí tenemos a un generador o fuente. Así se simboliza con estas rayas horizontales, unas más grandes que las otras. En este caso puede ser, como observamos en la izquierda, una pila, una batería o nuestra conexión, nuestros contactos directamente en nuestra casa de 110 volts. Por otro lado, tenemos también a el interruptor que aparece aquí, así se simboliza con dos puntos y una línea. Aquí tenemos al interruptor, pues ya de forma física, que recordemos que son los que van a hacer que el sistema se mantenga abierto o cerrado, es decir, en funcionamiento o no. Por otro lado, tenemos a todo el conductor o los conductores, que no sería otra cosa, pues más que los propios cables que surten de corriente eléctrica a todo nuestro sistema. Estos son los cables que surten de energía a nuestro sistema. Aquí aparece. Y también tenemos a las propias resistencias eléctricas. Esto de forma esquematizada es una resistencia eléctrica, que son entonces los dispositivos que van a consumir la energía eléctrica y las resistencias observemos que se van a denotar o que se van a graficar como una especie de varios picos que hacen referencia, repito, a los dispositivos que utilizan la corriente eléctrica, que sería el equivalente a, en este caso, pues los focos, sabiendo que pueden ser focos, nuestra computadora, etcétera, lo que consuma la energía eléctrica. Entonces, esta es una conexión en serie. Observamos que las resistencias van conectadas una tras de la otra, una seguida de la otra, según nuestro flujo, una seguida de la otra. Esa es la conexión en serie. Para la conexión en serie podemos calcular la resistencia total cuya fórmula aparece ahí únicamente. Vamos a sumar todas las resistencias que existan en nuestro circuito eléctrico. También puedo calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Cabe señalar que será la misma en cada parte del circuito y en cualquiera de las resistencias. Y la voy a calcular, recordemos la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. También puedo calcular el voltaje y el voltaje se reparte en cada una de las resistencias, es decir, cada resistencia va a tener un voltaje diferente. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y por último, también puedo calcular la potencia eléctrica. La potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Estas son las fórmulas y las variables que puedo calcular dentro de los circuitos con conexión en serie. Veamos un ejemplo. Aquí tengo un circuito con conexión en serie. Me está diciendo que se le están suministrando aquí 20 volts y tengo entonces tres resistencias, una de 2 ohms, una de 1 ohm y la tercera de 5 ohms. Con ello voy a calcular primero la resistencia total. Tomo mi fórmula y acabo de decir que lo único que voy a hacer es sumar todas las resistencias. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito es de 8 ohms. Paso número 2, voy a calcular la intensidad. Me dice que voltaje sobre resistencia, pero que esta intensidad va a ser la misma en cualquier punto de este circuito. Por lo tanto, el voltaje total es de 20, ahí está encerrado en el circuito, 20 volts sobre 8 ohms. Estos 8 los estoy sacando del resultado que acabo de obtener. 8 lo estoy sacando de mi resistencia total. Por lo tanto, en este circuito eléctrico están circulando 2.5 amperes en cualquier parte del mismo y de forma continua. 2.5 amperes. Paso número 3, voy a calcular el voltaje, pero el voltaje dice que es diferente en cada una de las resistencias. Por lo tanto, voy a calcular voltaje para la resistencia 1, voltaje para la resistencia 2 y voltaje para la resistencia 3. Es por ello que para la resistencia 1 lo voy a clasificar como voltaje 1. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Intensidad. ¿Cuánto tuve de intensidad? 2.5 amperes.
pero en este caso me dice que voy a utilizar la resistencia. Esta resistencia va a ser para cada una de mis propias resistencias. Por eso es que aquí estoy utilizando 2 porque hace referencia a mi resistencia 1. Entonces, mi resistencia 1 vale 2 y voy a multiplicar 2.5 amperes por 2 ohms. Mi voltaje 1 es igual a 5 volts. Voltaje número 2. De igual manera sigo utilizando la intensidad que es la misma, pero ahora con el dato de mi resistencia 2. ¿Cuánto vale mi resistencia 2? Un ohm. Entonces, para mi voltaje 2 voy a multiplicar 2.5 amperes por un ohm, es igual a 2.5 volts. Hago lo mismo con mi voltaje 3. La intensidad es la misma, 2.5 amperes, pero ahora voy a multiplicar por 5 ohms. ¿Por qué por 5 ohms? Porque mi resistencia 3 vale 5 ohms. Entonces mi voltaje 3, 2.5 amperes por 5 ohms es igual a 12.5 volts. Es más, si nos damos cuenta, si sumo todo esto, me da como resultado, observen, 20 volts. Aquí es como puedo comprobar que lo hice bien, porque al darme 20 volts, me debe de dar lo mismo que aparece, observen, aquí. Quiere decir entonces que si está ingresando un voltaje de 20 volts, cada resistencia va a tomar, digámoslo así, un poquito de ese voltaje. En este caso, mi resistencia 1 toma 5 volts, la resistencia 2 toma 2.5 y la resistencia 3 toma o recibe 12.5 volts, lo que es en total los 20 volts que están entrando a este sistema. Paso número 4, voy a calcular la potencia. La potencia 1, que es de 2.5 amperes, que es la intensidad, pero al cuadrado, de nuevo por cada una de las resistencias. Mi resistencia 1 es de 2 ohms, voy a multiplicar y me va a salir 12.5 watts. Quiere decir que aquí en este punto, en esta resistencia, tengo una potencia de 12.5 watts. Mi potencia 2, tomo la misma intensidad, pero al cuadrado, por un ohm, que recordemos que es el dato de mi segunda resistencia. Aquí está. Entonces aquí voy a tener mi potencia número 2, que es de 6.25 watts, y voy a la potencia número 3, donde llevo al cuadrado a la intensidad que es de 2.5 amperes, pero ahora multiplicada por 5 ohms, y en este punto de mi resistencia 3 voy a tener a la potencia 3 con un total de 31.5 watts. Entonces, cada una de las resistencias va a tener una potencia diferente. La potencia, recordemos que es la energía que necesita un dispositivo eléctrico para funcionar. En total, todo mi sistema eléctrico, toda mi conexión, mi circuito, me va a consumir 49.75 watts o en otras palabras, 50 watts. ¿Ok? Bien, esta fue la conexión en serie. Vamos a ver la conexión en paralelo. Los elementos conductores se hallan separados en varios ramales y la corriente eléctrica se divide de forma paralela entre cada uno de ellos. Es por ello que al abrir el circuito en cualquier parte, la corriente no se ve interrumpida en los demás puntos. Entonces tenemos los mismos elementos que el circuito en serie, los conductores, el generador, las resistencias, etcétera. Sin embargo, ¿cuál va a ser la diferencia? Que este no se va a conectar uno atrás del otro, sino que observamos tienen diferentes ramales. Es por ello que si yo elimino este foco, lo quito, o si fuera el ejemplo anterior de la serie navideña, si lo conectas en paralelo, si este foco deja de funcionar, no pasa nada, porque la corriente eléctrica, así como se deriva aquí hacia abajo, pues la corriente eléctrica también va a seguir su curso y va a llegar a los demás focos que están aquí. Por eso es que la conexión en paralelo, si uno de los elementos deja de funcionar o si se abre ese elemento, pues la corriente eléctrica va a seguir llegando a los demás. Dato importante, nuestras casas están conectadas en esta forma, en paralelo, ya que si algún contacto o algún foco deja de funcionar, no pasa nada. La demás instalación eléctrica sigue funcionando, sigue sirviendo porque está conectada en paralelo. Si todo estuviera conectado en serie y un foco deja de funcionar, nada en nuestra casa serviría o funcionaría, pues. Entonces, nuestras casas están conectadas en paralelo. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo calcular? Exactamente lo mismo que en la conexión en serie. Resistencia, voltaje, intensidad
y potencia, pero observemos que las fórmulas van a cambiar. Aquí les dejo las fórmulas para que tomen nota. Ahora bien, un cambio sustancial o significativo es en las variables 2 y 3. En serie, el voltaje se repartía en cada una de las resistencias. Aquí no. El voltaje en paralelo siempre es el mismo, es constante. Mientras que la intensidad en serie era la misma, aquí no. La intensidad se va a repartir para cada una de las resistencias. Es un dato sustancial. Obviamente, la fórmula de resistencia total, si la podemos ver, pues también cambia y la fórmula de la potencia. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo dos resistencias conectadas en paralelo. Espero que se aprecie por qué es paralelo, porque aparece en forma de ramal. Se ramifican las resistencias y por eso se llaman conexión en paralelo. Ahora bien, número uno, voy a calcular la resistencia total con la fórmula que les presenté. La sustitución quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 60 ohms más 1/90 ohms. Hago mis operaciones y entonces tengo como resultado de mi resistencia total del circuito 37.03 ohms. Repito, siguiendo la expresión que les acabo de mencionar, que acaba de aparecer en la pantalla y únicamente sustituyendo. Ahora bien, el voltaje es muy sencillo. Voltaje total es de 120 volts, ya que el voltaje permanece constante en todo el circuito. ¿De dónde saqué ese dato? Pues aquí viene. Observen, me dice el propio esquema, el propio ejercicio, que se le está suministrando un voltaje de 120 volts. Por lo tanto, no hay de otra. 120 volts va a haber en todo y en cualquier parte de esta conexión en paralelo. Posteriormente voy a calcular las intensidades que les decía que se reparten. Intensidad 1, 120 volts, el voltaje es el mismo sobre 60. ¿De dónde saco 60? Porque mi resistencia 1 es de 60. Entonces, como resultado son 2 amperes y la intensidad 2, de nuevo tengo 120 volts sobre 90. ¿Por qué sobre 90? Porque mi resistencia 2 vale 90 y tengo como resultado 1.33 amperes. Entonces, la intensidad 1 está aquí arriba, la intensidad 2 está aquí abajo. Hago lo mismo con las potencias. Potencia 1 me dice que voy a multiplicar la intensidad por el voltaje, perdón, por la intensidad. En este caso, voltaje 120 por la intensidad. ¿Cuál fue mi intensidad 1? Pues esta que ya había calculado. Por lo tanto, resultado 240 watts. Potencia 2 es de 120 volts, que se va a multiplicar por mi intensidad 2, que en este caso fue de 1.33 amperes. El resultado son 159.6 watts. Ahora bien, entonces con esto y así de sencillo ya pude calcular tanto la resistencia como el voltaje, las intensidades y las potencias eléctricas de la conexión en paralelo. Voy a la última conexión, que es la conexión mixta. Los elementos se conectan tanto en serie como en paralelo. Observemos, aquí creo que está muy evidente. En el caso de la izquierda tengo estos dos conectados en serie, mientras que estos tres están conectados en paralelo. Caso contrario, en el ejemplo de la derecha tengo estos dos conectados en paralelo, mientras que este que aparece arriba y este que aparece abajo están conectados en serie. Por lo tanto, espero que se aprecie ya la diferencia entre serie y paralelo. Ahora bien, continuando, para resolver los ejercicios necesitamos todo lo que se encuentre conectado en paralelo se debe de pasar a una conexión en serie. Se utilizan las mismas expresiones anteriores y recordemos las características. En serie, la intensidad de la corriente eléctrica es constante y el voltaje se reparte, mientras que en paralelo el voltaje es el mismo y la intensidad de la corriente eléctrica se reparte, que es lo que ya les había dicho. Tenemos un ejemplo de conexión mixta. Espero que se aprecie cuáles son en serie y cuáles son en paralelo. La resistencia 1 y la resistencia 5 están en serie, mientras que la resistencia 2, 3 y 4 se van a encontrar en conexión en paralelo. Vamos con el punto número 1. Lo que voy a hacer es, observemos, voy a determinar la resistencia equivalente, que es la resistencia total
de todas las que se encuentran en paralelo. Entonces voy a hacer esto que está aquí. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula de resistencia en paralelo, pero solamente voy a utilizar dentro de esta fórmula a las resistencias que obviamente estén en paralelo, que en este caso es la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Es por ello que sustituyendo voy a poner los datos en ohms de la resistencia 2, por eso aparece 4, por eso aparece 6 y por eso aparece 2. Una vez que hago todas mis operaciones, tengo como resultado que la resistencia equivalente, es decir, solamente de esa zona, es de 1.09 ohms. Es decir, es el resultado de las resistencias 2, 3 y 4, únicamente que desde este momento se va a considerar como una sola resistencia que ya va a estar conectada en serie y que le vamos a llamar resistencia equivalente y va a valer 1.09 ohms. Ahora bien, nuestro circuito eléctrico quedaría ya de esta manera. Tengo la resistencia 1, tengo la resistencia 5 que no cambian, pero ahora en lugar de tener a las tres resistencias en paralelo como estaban en la imagen anterior, ahora se transformaron esas tres en una resistencia equivalente. Ahora bien, ¿cuáles son los valores? La resistencia 1 sigue con su valor de 5, pero ahora la resistencia equivalente, ahí en esa parte, va a valer 1.09 ohms, como lo acabamos de calcular, y la resistencia 5 se sigue quedando con sus 3 ohms. Únicamente el cambio es ahí en esa parte de resistencia equivalente. Y las 3 ya están en serie, por lo cual voy a seguir con las fórmulas de conexión en serie. Voy a sumar resistencia total, pues sumo todos los datos que tenga, 5 más 1.09 más 3, resistencia total es de 9.09 ohms. La intensidad me pide que debo de dividir el voltaje sobre la resistencia, y en este caso la resistencia va a ser la resistencia total, es decir, lo que acabo de calcular. Por lo tanto, 40 entre 9.09 es igual a 4.4 amperes. Todo el tiempo van a estar circulando 4.4 amperes en cualquier punto de esta conexión. Ahora voy a calcular el voltaje, pero para cada resistencia. Mi voltaje 1 en la resistencia 1 voy a considerar a la intensidad que siempre va a ser la misma, pero utilizando a mi resistencia 1. ¿Cuánto vale mi resistencia 1? Recordemos que vale 5. Por lo tanto, el voltaje es de 22. Aquí voy a tener entonces un voltaje de 22. Mientras que en mi resistencia equivalente utilizo de nuevo la intensidad, pero ahora con el dato que encontré. ¿Cuál fue el dato que encontré? 1.09 ohms. Me va a quedar un total de 4.79 volts. Entonces aquí son 4.79. 79 volts. Voy a mi voltaje 5, que recordemos que es el que está aquí en la parte inferior, que es uno de las resistencias que no toqué para nada, y voy a multiplicar a mi intensidad por el dato de mi resistencia 5, que valía 3 ohms, entonces como resultado 13.2. Quiere decir que estos 13.2 los voy a tener aquí en mi resistencia nombrada o marcada como número 5. Si nos damos cuenta, cuando aplico la sumatoria, tengo un total de 39.99. Bueno, si lo redondeo, pues ya serían 40, que es justamente lo que me aparece aquí. 40 volts son los que están circulando por todo mi conexión o por todo mi circuito eléctrico. Es una forma de comprobar que lo hice bien y que en efecto las resistencias están bien calculadas, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Por último, determino la potencia para cada resistencia y hago exactamente lo mismo. Voy a utilizar la intensidad al cuadrado, observen, no se nos debe de olvidar que es al cuadrado por el valor de cada una de las resistencias, 5, 1.09 y 3. Como resultados tengo que mi potencia 1 es de 96.8 watts, mi potencia equivalente es de 21.10 watts y mi potencia marcada como 5 es de 58.08 watts. Así de sencillo, hemos hecho el cálculo de las diferentes conexiones tanto en serie como en paralelo y mixto. Como siempre, les deseo lo mejor para esta semana de trabajo y les dejo una frase. La electricidad es el alma del universo. John Wesley. Se despide de ustedes su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta pronto.